Amados, buenas tardes tengan ustedes, Dios los bendiga. Me da alegría que hoy estemos juntos, como está escrito en el Salmo 133:1, reunidos en este lugar, en armonía, congregados para edificarnos, como escrito está también a través de Hebreos 10:25. Qué bueno que estás ahí. Si estás listo, estás lista, te animo a que busquemos en nuestras Biblias la carta magna del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5 y el verso, el 12. Cuando lo tengas, un momentito más, honremos a nuestro Dios colocándonos de pie. Yo creo que es agradable que tú le honres, que tú le des gloria con esa actitud donde tu corazón viene a eso, a honrarlo, a alabarlo, que desde tu conducta sea eso, la honra, porque Él es digno de recibirla. Y que nosotros podamos entonces ser edificados con esta palabra. Romanos capítulo 5, verso 12, y dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oremos. Señor, hoy quiero pedirte tu gracia para que yo pueda hablarles tu palabra a mis hermanos. Que al abrir mi boca, Señor, sea tu Espíritu Santo el que esté hablando. Te ruego, Señor, que permitas que sus oídos espirituales sean abiertos para que ellos sean receptivos a este mensaje. Nos demos cuenta, Señor, que morimos porque no hacemos caso de ti, porque somos desobedientes. Pero tú nos das vida cuando te agradas de un corazón que obedece. Dame esa gracia, Señor, para hablar lo que tú deseas. Que al abrir mi boca, Señor, llegue el mensaje que tú deseas al corazón de mis hermanos. Y esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano. Un momentito otra vez, un ratito, y escucha con atención, por favor. Creo que bien vale la pena. Quiero regresar un poquito a la Biblia, al verso número 9 y al capítulo 3 de Génesis. Ahí hay una expresión que salta a la vista de 3 palabras y que todos debemos comprender. Yo creo que tú lo comprendes porque eres estudioso de la Biblia, pero vamos a entenderlo. En el capítulo 3 y el verso 9, al final dice: ¿dónde estás tú? 3 palabras. Dios, dice, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Con estas 3 palabras quiero recordarte, Dios está dirigiendo a él, a Adán. Pero ¿por qué no a ella? ¿Quién fue engañado o engañada? ¿Él o ella? Ella. Entonces, ¿por qué nuestro Dios no se dirige a ella si ella era la directamente responsable? Dije, vamos a entenderlo. Y para entenderlo necesitamos caminar en el sendero de la verdad, en la Biblia. Cuando Dios hizo al hombre, era únicamente Adán.
Dice, creado el hombre, el verso 15 del capítulo 2, dice, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Está bien? ¿Para qué? Dice ahí mismo, para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién era entonces para Dios esta persona? Su mayordomo. Era su empleado, vamos a decirlo de alguna manera, era su mayordomo del huerto del Edén, tenía que cuidarlo, tenía que estar al pendiente de ese lugar. ¿Está bien? Entonces, si tú te fijas, hasta ese momento, no está Eva todavía, ¿o sí? Sigue diciendo, porque en el huerto hizo crecer árboles frutales, de todos los que tú te imagines. No dice la Biblia cuáles, pero sí le dice, Adán, come, aliméntate del fruto de los árboles, el que tú quieras. Pero en el verso 17 le dice solamente, no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no mueras. Si comes vas a morir. ¿Te fijas? Yo te preguntaba hace un momento por aquella frase con la cual se dirige Dios a él. ¿Dónde estás tú? Si ella era la que directamente es responsable. ¿Está bien? Entonces dice en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea. Duerme a Adán, le saca la costilla y hace a la mujer. Hoy sabemos entonces que ella fue la compañera de Adán, hecha posteriormente. Todos conocemos la historia. Pero a lo que yo quiero llegar, cuando Él se dirige, nuestro Dios, a Él, con esta frase de ¿dónde estás tú?, es porque Él es el responsable delante de Dios. Es porque Él fue nombrado el mayordomo de la casa donde viviría el hombre. Es porque Él es la cabeza en ese momento de ese lugar, del hogar. Entonces Adán tendría que rendir cuentas a Dios de sus actos. Como hoy te recuerdo, varón, tú eres la cabeza del hogar y tú tendrás que rendir cuentas a Dios. ¿Qué importa que se haya hecho? Tú tendrás que rendir cuentas a Dios. Adán rindió cuentas a Dios. ¿Te acuerdas? Cuando escuchó que andaba ahí, el Señor corrió a esconderse porque tuvo miedo, dice la Biblia. ¿Por qué no va a él a ser restaurado, a decirle, Señor, mira, amo tanto a la mujer que me diste, que comí y no me acordé que tenía que obedecerte a ti? Y ese fue el problema, por eso se dirige a él. Ahora, decíamos, desobedece. Y en esta parte del pasaje de Romanos 5:12, dice en realidad, por un hombre que fue desobediente, Adán, el pecado entró en el mundo, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Vamos a entenderlo. ¿Qué es el pecado? Ayúdame con la carta primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Carta primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Ahí el apóstol Juan nos está hablando de lo que es el pecado. Y me traje en la Biblia, en la versión lenguaje actual, porque quiero que te des cuenta de lo que dice en esta versión, lenguaje actual. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4, en la versión Reina Valera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En el lenguaje actual te lo vuelvo a leer. Dice en el verso 4 del capítulo 3 de la carta primera de Juan: todo el que peca
desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Si tú te dices ser hijo de Dios, hija de Dios, tienes que ser obediente, y no estamos sujetos a decirle, Señor, te equivocaste, obedecemos, decíamos. Tenemos que ser obedientes si en verdad nos decimos ser cristianos, hijos de Dios. Y esa es la razón por la cual el pecado entró en el mundo, por un hombre que desobedeció. Adán representa la cabeza de la raza humana, porque todos descendemos de él, todos somos descendientes de Adán, todos, toda la raza humana, toda la humanidad, todos los seres humanos descendemos de Adán. Entonces, él es nuestra cabeza, y como Adán pecó, entonces heredamos de Adán ese pecado. Y puesto que Adán pecó, su naturaleza interna pervertida fue transmitida a todos nosotros. Estamos contaminados espiritualmente, porque los genes de Adán fueron transmitidos a todos nosotros. Esa es la razón. Y esa contaminación a lo largo de los años ha venido a más y a más. Y hoy lo podemos ver allá afuera. Tanta violencia de muerte. En la semana le decía a mis hermanos que en este año ha habido más muertos aquí en Guanajuato por la violencia que por el coronavirus. No recuerdo bien exactamente la cifra, pero eran cerca de 3,000 hasta el mes de septiembre. La violencia que acarrea el mundo allá afuera. Y esa es la razón. Entonces, estamos contaminados por algo que se llama pecado. Y hoy sabes tú que pecado es desobedecer a Dios. El mundo está en poder del diablo, y todos los que obedecen al diablo están totalmente perdidos. Nosotros nos debemos a Cristo, y por eso debemos ser obedientes a Él. Yo quiero que entendamos y recordemos algo. Adán, el ser humano, no fue creado como un ser mortal sujeto a la muerte. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer en Génesis 2:17? Adán, solamente sé obediente a mí, no comas del fruto que te estoy prohibiendo, así no morirás. Pero el hombre desobedeció y por lo tanto quedó sujeto a la muerte. Dios le hace una advertencia tajante: no comas del fruto prohibido para que no mueras. Pero hicimos lo contrario, y esa es la razón por la que hoy morimos. Cuando Dios hizo la creación y en el 6º día se sentó a ver lo que había hecho, Él dijo: todo es bueno. ¿Dónde está la enfermedad? Yo quiero decirte una cosa: cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando tú eres una verdadera hija de Dios, quiero decirte que la enfermedad no te va a tocar. Pero de algo que no nos vamos a escapar todos es de la muerte. Todos estamos sujetos a la muerte. Contrario, ¿a qué crees? A las mentiras de Satanás. ¿Te acuerdas qué le dijo a Eva en Génesis 3:4? No morirás, no te creas de Dios, te está diciendo mentiras, no vas a morir, come de ese fruto. Pero, ¿qué mentiras le dijo? Hoy, esa es la razón por la cual morimos todos. Este es el destino que en ese momento Adán tuvo que afrontar y padecer por su desobediencia, la muerte. Y ya está escrito
Ponme por favor Ezequiel 18:4 y enseguida Romanos 6:23. Ahí está la respuesta. El profeta Ezequiel, Dios a través del profeta Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la paga que da el pecado es la muerte. Así que el que comete pecado está muerto para Dios, aunque físicamente no lo esté. Y esa es la razón por la cual nos suceden tantas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos lejos de Dios. La muerte, quiero decirte, es el veneno, el fruto del veneno que entró en el corazón de Adán por ser desobediente, por su pecado, y por lo tanto fue el fruto que entró también de ese veneno a tu corazón y al mío y a todos los descendientes. Y todos los seres humanos somos descendientes de Adán, así que el veneno que hay en nuestro corazón es ese. Por eso somos desobedientes. Yo quiero preguntar, ¿quién obedece totalmente a Dios? Todos somos desobedientes. Mismo Pablo decía en Romanos 7:14 también en adelante: lo que hago no lo entiendo, porque lo que hago lo aborrezco y sé que está mal, pero sin embargo lo hago, y me doy cuenta que lo que hay en mí es el pecado que me hace hacer las cosas que no quiero hacer porque lo aborrezco. Y al final dice: gracias doy a nuestro Padre del cielo porque mandó a Jesucristo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa es la razón. Por eso debemos reconocer que somos pecadores y postrarnos, rendirnos, entregarnos a Cristo y decir: sí, Señor, yo también soy pecador y necesito de tu gracia, necesito de tu gracia. La muerte toca el corazón del hombre, toca a la humanidad, toca al ser humano, sea quien sea. Esa es una verdad ineludible, una grande verdad que está ahí. Dime si no es cierto. La tierra está llena de tumbas, ¿sí o no? Donde quiera que te pares. La tierra, si vas en el camino, ves cruces a los lados de la carretera. La tierra está llena de tumbas. Y esto nos da testimonio de que no importa quién sea. No importa los logros, la posición social, la riqueza, no importa. Todo el ser humano está sujeto a la muerte. Todos estamos sujetos a la muerte. Desde la creación, todos estamos sujetos a la muerte. Solamente 2 personas no murieron. Y eso es Enoc. Génesis 5:4. Génesis 5:4. Un día les platiqué la anécdota de Enoc. Génesis 5:24. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Los que no escucharon, rápidamente les platico esta anécdota. Dice que un día descendió del cielo Dios y descendió para platicar con Enoc. Le dice: vente, Enoc, yo quiero estar a solas contigo, vamos a caminar y vamos platicando en el camino. Caminaron, quizás una tarde o a mediodía, pero caminaron, fueron platicando, se les hizo tarde, noche. Y cuando se dieron cuenta, le dice Dios a Enoc: mira, Enoc, para que regreses a tu casa está muy lejos, mejor vente a la mía. Yo te animo a que te vengas a la mía. Y se fue Dios, y se fue Enoc con Dios. Así de sencillo. Porque él caminó con Dios. Tú estás caminando con Dios. Si estás caminando con Dios, así te va a suceder. Le dije: Señor, el día que tú ya me vayas a llevar,
déjame nada más cerrar mis ojos. Y no quiero darle lata a nadie, quiero ser una carga para nadie. El día que tú quieras. En días pasados yo me sentía muy mal y le dije, Señor, si ya es el momento, ya estoy listo a la hora que quieras. De veras, yo le dije. Pero si tú quieres que esté aquí todavía, tú sáname. Y me sanó. Esa es la razón. Entonces, el otro hombre que se fue en su cuerpo al cielo es Elías. Y lo podemos ver en el libro Segundo de Reyes. Libro Segundo de Reyes en el capítulo 2 y en el verso 11. Libro Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11. Dice ahí la escritura: y aconteció que yendo ellos, Eliseo y Elías y Eliseo, por eso dice ellos. Elías iba caminando con Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Son los únicos dos hombres que han subido sin morir al cielo, pero de ahí en más, todos los seres humanos han muerto. Acuérdate que el otro que subió en su cuerpo fue Cristo, pero Él vino a morir en la cruz porque ese era el destino para darnos la salvación, la redención. Él dejó su deidad para asumir nuestra naturaleza, para cumplir con su destino, porque solo como ser humano podía morir, y la única manera de destruir a aquel que tenía el pecado, el poder del pecado y muerte, era Satanás. Así que cuando Él muere en la cruz y resucita el domingo en la madrugada, al tercer día, en ese momento le aplasta la cabeza a la serpiente. Y hoy, para un hijo de Dios, Satanás no tiene ningún poder. Y esa es la razón. Entonces, hoy nos damos cuenta que las tumbas que hay en el mundo son testimonio de que el hombre muere por ser desobedientes. ¿Está bien? Desde siempre. Esta es nuestra dolorosa realidad, hermanos, que un día la muerte tocará a nuestra puerta. El ser humano, desde que es puesto en el embrión, empieza a envejecer. Esa es una enfermedad que hay por el pecado. Y llegará, es como la flor que se siembra, nace, crece y se seca. Así el hombre también. Hasta los niños pueden morir. Pero ¿por qué mueren los niños si ellos no han cometido pecado? Pero su naturaleza es pecaminosa, y al ser la naturaleza pecaminosa del hombre, su consecuencia es la muerte. ¿Recuerdas lo que dice el salmista David? Aquel que fue llamado un varón conforme al corazón de Dios, cuando en el Salmo 51, en el verso 5, después de su adulterio con Betsabé y su asesinato de Urías, su marido de Betsabé, él escribió y dijo: porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Esa es la razón. Por eso, que un niñito muera recién nacido no nos debe traer tanta admiración. Decir, ¿pero por qué? Porque su naturaleza de ese pequeño es pecaminosa también. Y al ser de naturaleza pecaminosa, bueno, la consecuencia es la muerte. Esa es la razón más que nada, no por otra cosa. Ahora, yo quiero decirte algo. Un ser humano no se convierte en pecador porque comete pecados. Es pecador como consecuencia por su naturaleza pecaminosa. Mira, quiero decir lo siguiente. Una persona que dice mentiras
por decir una mentira, no se convierte en mentirosa. Dice mentiras porque su corazón está lleno de engaño. Su corazón es mentiroso. O una persona que mata no se convierte en homicida por matar a alguien. Mata porque su corazón ya es homicida. Jesús lo dijo, Mateo 15:19, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y agrégale lo que tú quieras. Por eso somos pecadores, porque nuestro corazón está contaminado desde siempre, desde que fuimos puestos como embrión en el vientre de nuestra madre, ya nacimos pecadores. Esa es la razón por la que el hombre muere. Ahora recuerda que hay maldiciones que son, ahora sí, herencias de los ancestros hacia los hijos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y eso es tema de otro estudio. Hay que tener mucho cuidado. Pero yo quiero hablarte de las clases de muerte, de al menos 3, de las clases de muerte que trae como consecuencia el pecado. La primera, la muerte espiritual, que fue la que sufrió Adán y Eva inmediatamente después de que fueron desobedientes a Dios. La muerte espiritual. El mismo libro de Génesis nos da la respuesta en el capítulo 3 y en el verso 23 y 24. La muerte espiritual, la primera clase de muerte que sufrió Adán y Eva por ser desobedientes. Dice, fíjate, atención, el verso 23 del capítulo 3 de Génesis: y lo sacó nuestro Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando nosotros cometemos una infracción de la ley, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, estamos lejos de Dios. Dios no te va a escuchar. Dios no te va a escuchar. Porque el pecado no se lleva con Dios. Por eso dice en el libro de Levítico 11:44, porque yo soy santo, debes tú santificarte y no contaminarte con el pecado. No te contamines con el pecado. La primera clase de muerte que trae el pecado es muerte espiritual. Debes entenderlo. Te aparta de Dios. Y no debes tú ser, ahora sí, el que no lo sé, el que no me doy cuenta. No. Tú tienes que ir a la presencia del Señor inmediatamente, que te das cuenta que te apartó tu desobediencia de Dios y decir: Señor, me equivoqué, por lo tanto te pido perdón y hoy necesito tu gracia para que tú me puedas restaurar. Y en ese momento tú puedas volver a tener la gracia divina, que la presencia de Dios pueda estar contigo. Porque si tú estás contaminado y quieres acercarte al trono de la gracia, no lo vas a poder hacer. Te vas a hacer tonto tú solo. Tienes que lavarte, tienes que asumir, aceptar que te has apartado de Dios. Cuando ellos se escondieron, en lugar de decir: Señor, me equivoqué, comí del fruto que tú mandaste, me equivoqué. ¿Por qué no fue Adán a decirle eso? En lugar de eso se escondió. Se apartó de Dios. Y eso es lo que hace el pecado
cuando nosotros lo cometemos, nos aparta de Dios como apartó a Adán en aquel momento. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios 2:1-2, capítulo 2, versos 1 y 2 de su carta a los Efesios, cuando habla de todos aquellos que hemos sido apartados de nuestro Dios. Y dice, todos nosotros estábamos muertos. Te lo estoy leyendo en lenguaje actual. Todos nosotros estábamos muertos para Dios, porque hacíamos el mal y vivíamos en pecado. Te recuerdo, todos nosotros estábamos muertos para Dios, porque hacíamos el mal y vivíamos en pecado. Seguíamos el mal ejemplo de la gente del mundo, obedeciendo al diablo, quien es quien gobierna y domina a todo aquel que desobedece a Dios. Qué grave ¿te fijas? Vivimos en el mundo, pero tú tienes que darte cuenta que ya no eres del mundo. Tú eres un hijo de Dios y por lo tanto tienes que desechar, tienes que rechazar todo lo que te ofrece el mundo. Acepta lo que Dios te da. Acepta lo que Dios quiere hacer contigo. Ya no obedezcas a ese mundo, porque el mundo obedece al diablo y nosotros somos hijos de Dios. Obedecemos a Dios porque vivimos bajo su reino soberano. La gloria sea de nuestro Dios, amén. La segunda clase de muerte que trae el pecado es la muerte física. Tú te diste cuenta que Adán no, es decir, cuando desobedeció, no tuvo una muerte física. Fue echado de la presencia del Señor. Fue sujeto a la muerte física posteriormente. La muerte física, yo sí quiero que lo entendamos, y para eso yo quiero llevarte de la mano también en cuanto a la Escritura nos dice de la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Todos sabemos, bueno, está tendido una persona, lo llevan a un ataúd, pues ya murió. Pero ¿qué sucede con todo eso? Vamos a entenderlo. Mira, vamos a empezar. Yo te animo a que busques en Lucas, capítulo 23, verso 46. Cuando Cristo estaba en la cruz, las últimas palabras de Cristo están escritas en Lucas 23, verso 46. Si no tienes tu Biblia, debe aparecer ahí en la pantalla. Y dice lo siguiente: entonces Jesús, te recuerdo, Jesús está clavado en la cruz y son sus últimos momentos. Y vamos a entender qué sucede con la muerte física. Verso 46 del capítulo 23 de Lucas dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús está ahí y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, su espíritu sale de él y su cabeza cae, porque su cabeza, es decir, su cuerpo, deja de tener vida. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo deja de tener vida. El espíritu es el que le da vida al cuerpo. Y vamos a comprobarlo. En Lucas, mismo Lucas, estamos hablando en Lucas capítulo 8, versos 40, no los voy a leer, al 56, narra la historia de aquel hombre principal de la sinagoga, Jairo, que tenía una hija muy enferma. Pero también narra la historia de aquella mujer que por 12 años padeció de flujo de sangre. En 5:23 de Marcos dice que Jairo fue y se postró a los pies de Cristo y le dijo: ven, Señor, pon las manos en mi hija porque está gravemente enferma.
y tengo miedo que vaya a morir. Yo sé que si tú pones tus manos, ella va a sanar. Entonces Jesús dijo, yo voy, y va, pero como las multitudes arrastraba Jesús, entonces no lo dejaban caminar rápidamente. Pero había una mujer de flujo de sangre que por 12 años tenía ese azote y que había escuchado de Jesús, y ella dijo, 5:28 de Marcos, dice que ella pensaba, con solo tocar su manto seré salva. Y ella se abrió paso, entonces tocó su manto con esa fe, y en el momento en que toca su manto, su azote cesó, quedó totalmente sana. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Pero Pedro le dice, ay Señor, mira cómo te aprietan y tú me estás preguntando que quién te toca. Pero Jesús sabía y quería descubrir a aquella mujer para que vieran el poder que había en él para la restauración y sanidad. Le dice, hija, después de que le comenta por lo que había pasado, dice, tu fe te ha hecho salva, te ha hecho sana. Y en ese momento llegan y le platican a Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús le dice, no te creas, solo duerme, solo ten fe. Ella duerme. Y se burlaban de Jesús porque sí, efectivamente había muerto, pero Jesús solo sabía lo que iba a suceder. Y cuando llega a ese lugar donde se encuentra la niña, en ese momento, Marcos 5:41 me parece que dice, cuando está con la niña, Talita Cumi. Pero yo te cito Lucas 8:54, 53, 54 y 55, a lo que quiero llegar. Dice el verso 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En arameo, que era la lengua de Jesús, le dijo Talita Cumi, muchacha, levántate. Y dice en el verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y Jesús le mandó que le diesen de comer. A eso es a lo que voy. Cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo deja de tener vida. Vamos a entenderlo. El libro de Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelva a la tierra como era y que el espíritu suba a Dios que lo dio. Que el polvo vuelva a la tierra como era, pero que el espíritu suba a Dios que lo dio. Si el hombre va a morir, el cuerpo se queda aquí, pero el espíritu sube a Dios. Yo quiero entender cómo es conformado el ser humano. Dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a lo que somos nosotros. ¿Cómo es Dios? Si somos hechos, somos creados a la imagen divina, entonces ¿cómo es Dios? El apóstol Juan nos lo aclara, 4:24 de su evangelio, dice que Dios es espíritu. Entonces tú y yo somos seres espirituales, no carnales. Tú y yo fuimos creados, el verdadero yo de las personas es espíritu. Porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, y tú eres espíritu, yo soy espíritu, ¿cómo es un espíritu? Entendámoslo. Cuando Cristo muere, y que resucita, porque fue sepultado también, y que resucita el domingo, dice el apóstol Juan en su evangelio, capítulo 20, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué te cito esto? Porque ahora me quiero regresar otra vez a Lucas, que Jesús se aparece en medio de ellos, estando las puertas cerradas por temor a los judíos, y les dice: paz a vosotros. Y cuando eso les dice, ¿qué hay en el verso 37? Déjame, lo busco, del capítulo 24 de Lucas. 37, ¿qué dice? 24:37 de Lucas. Cuando se aparece en medio de ellos, dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y el 38 dice: ¿por qué están espantados, turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Dice el 39: mírenme, yo soy. Jesús lo dice: miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Te fijas? Un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, somos hechos a la imagen de Dios, espíritu. ¿Cómo es Dios? Espíritu. ¿Cómo es un espíritu? No tiene carne ni huesos. Dios no podía dejar al hombre como un espíritu. El espíritu puede suspenderse, puede volar, puede traspasar las paredes. Dios no lo permitió de esa manera. Entonces, en Génesis 2:7, ¿qué está escrito en ese pasaje? La respuesta a lo que quiero llevarte. Y dijo Dios, que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y Zacarías 12:1 dice: y coloca el espíritu del hombre dentro de él. Dios, cuando sopla en la nariz, coloca el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, cuando yo te veo a ti que te mueves, es porque tu espíritu le está dando vida a tu cuerpo. Ustedes me ven que estoy aquí, mi espíritu le da vida a mi cuerpo. El día que salga mi espíritu de mi cuerpo es porque voy a dejar de tener vida. Lo comprobamos con aquella muchacha, la hija de Jairo, y con Jesús en la cruz. Entonces viene todo lo demás, que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu suba de Dios que lo dio. Sabemos entonces todo lo acontecido. El hombre desobedece a Dios y viene la maldición por ese motivo. Génesis 3:17, por eso dice: porque obedeciste a la voz de tu mujer y no me hiciste caso a mí, no obedeciste lo que yo te pedí, ahora será maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Y el verso 19 de Génesis 3: porque polvo eres y al polvo vas a volver. ¿Te fijas? ¿Qué importa los avances tecnológicos de la medicina? El hombre nunca podrá detener la enfermedad que todos padecemos y que se llama vejez, y que un día tendremos que partir de este lugar. Por eso no te aferres a las cosas materiales, aférrate a Dios. Dice el libro de los Hebreos 9:27, como está establecido para el hombre, que muera de una sola vez y después el juicio. ¿Me estás escuchando? Que el hombre muera de una sola vez y después
el juicio. Y dice el apóstol Pablo en su carta segunda a los Corintios 5:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde Él ajustará cuentas, donde Él nos pedirá cuentas de lo que hayamos hecho, para bien o para mal. Y si hiciste las cosas bien como a Dios le agrada, entonces Él te dirá, pásale a la mesa de tu Señor, porque el reino de los cielos ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Pero si no hiciste las cosas bien, Él te dirá lo que dice Mateo 25:41. Apártate de mí, maldito. El infierno de fuego te espera, porque ha sido preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos desobedientes. Yo no sé dónde quieras estar tú, pero si eres inteligente y si te dices ser hijo de Dios, entonces vas a ser bien obediente a lo que establece su palabra. Así que atentos, hermanos. Dios quiere obediencia, porque por un hombre que se desobedeció, hoy sufrimos esta calamidad. Y si tú te das cuenta, entonces empecemos a ser obedientes con Él. La tercera clase de muerte es la muerte eterna. La tercera clase de muerte es la muerte eterna, y la misma Biblia nos habla de ella en el libro de Apocalipsis 21:8. Si traes tu Biblia, búscala. La misma Biblia nos habla de ella, nos hace referencia a ella como la segunda muerte. La muerte eterna es la segunda muerte. Y dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte, o muerte eterna. Y quiero decirte que esta muerte no solo trae separación de Dios para siempre, por la eternidad, sino que trae tormento eterno en el infierno. Y si tú te acuerdas de la parábola del rico y Lázaro, así estará, porque él le dijo, Padre Abraham, aquí solamente se está sufriendo, me estoy quemando, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua. Ese es el lago que arde con fuego y azufre, y no es otra cosa que la segunda muerte. Esas son las clases de muerte que trae el pecado. Pero quiero decirte una cosa, si nosotros nos decimos ser cristianos, verdaderos hijos de Dios, no le tengas miedo a estas clases de muerte, porque Cristo ya pagó por nosotros, porque Cristo ya se puso a la brecha por nosotros, en aquella cruz pagó el alto precio, entregó su vida y su sangre por todos nosotros. Por lo tanto, la muerte física nos dará acceso directo a la presencia de Dios. Y Pablo lo decía, yo ya quisiera estar allá con Él en su presencia, porque ahí se acaba todo, pero les hago falta todavía, quiero estar aquí un tiempo. Y qué legado nos dejó a través de sus cartas. Tú y yo ya no debemos temer, porque hoy la muerte espiritual quedó a segundo término para nosotros. Hoy nosotros vivimos en la presencia de Dios y Él quiere que estemos siempre en la presencia de Dios. Por eso ten tu tiempo de adoración a Él, tu tiempo de oración, tu tiempo que estés en la presencia de Dios. Acércate al trono de la gracia, humíllate ante su poderosa mano, porque Él tiene cuidado de ti. Tienes que entenderlo. Cristo ya pagó el alto precio, venció el pecado y la muerte por su sacrificio en la cruz. Yo te animo a que le creas. El diablo ya no tiene ningún poder contra tu vida si es que tú eres obediente. Ya les he platicado la anécdota de Martín Lutero. Una noche, estando acostado,
oscuro, le alumbraban los relámpagos y vio que estaba Satanás ahí a su lado. Nada más le dijo: mira, pierdes tu tiempo, ahora que ya te vayas, cierra la puerta, no me vaya a resfriar. Satanás no tiene ningún poder en contra nuestra, pero tú tienes que tener la relación con Cristo. Yo te animo. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Y en este momento, yo te animo a que tú renueves tu fe en Cristo Jesús. Que cierres tus ojos y que hagas esta oración. Cierra tus ojos. Repite junto conmigo y dile: porque yo tengo un Dios que tiene un hijo que se llama Jesús y que murió por mí para perdonar mis pecados. Te doy gracias por darme la restauración y la salvación. Gracias, Jesús. No tengo con qué pagarte. Solamente perdona mi pecado y ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta sencilla oración, ten la seguridad de que Dios está contigo y que hace resplandecer su rostro en ti. Tú tienes que creerle en fe. Gracias te doy, Señor, porque esta es la consecuencia de nuestro pecado, Señor, que nos aparta de ti, Padre, y que ahora venimos a tu presencia, no por nuestros méritos, sino por tu gracia, a decirte, Señor, que lo sentimos, a decirte, Señor, que hemos vivido lejos de ti y que necesitamos que tú nos des la restauración. Recibimos tu gracia, el perdón de nuestros pecados por tu sacrificio en la cruz. Nos has redimido con tu sangre, nos has lavado, Señor. Aceptamos, Señor, nuestro estado pecaminoso, porque mientras vivamos en este cuerpo, Señor, seguiremos siendo pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. Y si no enderezamos el camino, Señor, si no nos ayudas tú, la muerte eterna nos alcanzará, Señor. Pero desde este momento, Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Tú lo sabes todo y a ti no te vamos a engañar. Perdónanos, Señor. Perdona tanta violencia que hay allá afuera, porque el pecado que ha contaminado al hombre, Señor, se manifiesta día a día, más y más, con grande calamidad, porque los corazones están corrompidos, Señor. Yo no ruego que los destruya, Señor, ruego que ellos puedan arrepentirse, que tú cambies sus corazones de piedra en corazones de carne, que los laves también a ellos, que les des oportunidad, que les des tu gracia, Señor. Y a nosotros, Padre, que nos ayudes a caminar como tú quieres, que podamos tener la relación contigo, tomados de tu mano, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Padre, porque tú moriste en aquella cruz. Perdónanos, Señor. Aceptamos que somos pecadores. Aceptamos, Señor, que nos hemos equivocado, que estamos contaminados y que nuestra naturaleza ha sido corrompida, Señor, pero tú ya pagaste el alto precio. Gracias, Jesús, por ser el Señor de nuestras vidas, el Salvador de nuestras vidas, el que entregó su vida por nosotros, el que nos ha restaurado y ahora hace resplandecer su rostro en cada uno de nosotros. Guarda nuestro corazón, Señor, de toda maldad,
Tú lo puedes hacer. Yo ruego, Señor, por todos mis hermanos que están aquí, Señor, que todos podamos entender que el pecado nos aleja de ti, el pecado nos echa de tu presencia, y que ahora nosotros deseamos, Señor, vivir para ti, Señor, y dar testimonio allá afuera de lo que tú has hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros. Gracias, Jesús. Cambia las vidas, Padre. Tú lo puedes hacer. Transfórmalo, Señor. Que el corazón que esté contaminado por la falta de perdón en este momento, Señor, pueda entregar cuentas a ti para que pueda ser transformado, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer porque tú lo conoces todo y tú lo sabes todo. Y ahora ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el Espíritu Santo hagan morada en cada uno de mis hermanos y se manifieste en cada uno de ellos, pero para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús.